Buen día, bendiciones a todas las personas que nos sintonizan o se conectan a través de las redes sociales. Les bendecimos en esta mañana y gracias por estar ahí atento a este tiempo, donde confiamos en el Señor que será un tiempo de mucha bendición para las familias, para las vidas que nos escuchan. Yo sé que Dios se va a glorificar de una manera impresionante a través de este tiempo. Y el Espíritu Santo va a hablar conforme a la necesidad de cada corazón. Gracias por estar ahí. Vamos a empezar con un tiempo de oración al Dios de los cielos. Y quisiera que mientras enseñamos la palabra de Dios, usted pueda enviar sus peticiones de oración para orar a través. Al final de este tiempo vamos a orar por las peticiones de cada persona y creemos en un Dios que hace milagros, en un Dios que hace maravilla. Entonces quiero que te reportes ahí a través de las redes sociales para bendecir tu vida a través de este tiempo. Y Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, oh Dios, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. A ti te honramos y te glorificamos y te damos toda la gloria porque tú te la mereces, Señor. Recibe adoración, recibe exaltación. Digno eres, Señor. Gracias por cada persona que nos escucha. Muchos tienen peticiones, otros necesitan un milagro, pero oramos al Dios que todo lo puede, a que haga maravillas en cada vida, a que tú te glorifiques en cada corazón, Dios mío. Señor, que tú abras los cielos en esta hora, que sanes a los enfermos, que liberes a los vivos, que convenzas de pecado. Señor, aquel que está sin el sustento diario, que tú suplas, oh Dios de los cielos. Señor, manifiéstate a través de este tiempo, que las personas puedan sentir tu presencia, que el Espíritu Santo toque cada corazón. Señor, obra con poder. Oramos por Colombia. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de Colombia, Padre. Glorifícate en Colombia. Manifiéstate en esta tierra, Señor. Pedimos que tu mano poderosa sea extendida sobre esta nación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dame la sabiduría, dame la gracia para impartir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Vamos a escudriñar las Escrituras en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Yo sé que esta palabra le va a bendecir mucho. Esté atento a este tiempo. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías el tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La Biblia dice aquí que el profeta dice: en cuya presencia de Dios estoy. Yo creo que estamos en un tiempo donde la presencia de Dios está aquí. Yo la puedo sentir. Y yo sé, tú que estás ahí también vas a sentir la presencia de Dios. Y no hay una cosa más poderosa sobre la faz de la tierra que sentir la presencia de Dios. Y a través de este tiempo, así como el profeta decía que estaba en la presencia de Dios, yo decreto que va a ser un tiempo cargado de la presencia de Dios, cargado de la gloria de Dios, donde tú vas a ser tocado, vas a ser quebrantado, vas a experimentar la paz de Dios, vas a experimentar el gozo del Espíritu Santo.
Entonces, él dice que no va a haber lluvia en estos años. Si el profeta está declarando sequía, si el profeta está declarando que va a haber un tiempo en donde no va a llover sobre la tierra en esos entonces, es porque algo pasaba. Y yo quiero enseñarte en esta mañana por qué el profeta decreta un tiempo de sequía. En esos entonces había un rey en Israel llamado Acab. Y este rey le echó la culpa al profeta, porque el profeta había dicho que no iba a llover. Y quiero enseñarte qué fue lo que provocó esta sequía. ¿Por qué Dios le dice al profeta que decrete esta sequía? Nosotros sabemos que si hay sequía en una nación, o si hay sequía en una familia, en un hogar o en alguien, la sequía representa la ira de Dios sobre una nación, la ira de Dios sobre una familia, la ira de Dios sobre alguien. Y si la ira de Dios está en una nación, en una familia, quiere decir que las puertas están cerradas, los cielos están cerrados, no hay manifestación de la gloria de Dios, porque esa población está en tiempo de sequía. Entonces, lo primero que provoca la sequía en esta nación es el pecado de los reyes y de los gobernantes. Eso lo vemos en el libro de Reyes, capítulo 16, versículo 33, dice: e hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios. Una de las cosas es que el rey Acab se volvió idólatra, y dice que hizo una imagen de acera. Entonces el pecado del rey Acab dice que provocó la ira de Dios. Los gobernantes, los reyes, son autoridades. Y cuando la autoridad persiste en el pecado, eso provoca que la ira de Dios se manifieste sobre la faz de la tierra. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y eso provocó la ira de Dios. Entonces, como eso provoca la ira de Dios, Dios le dice al profeta que decrete un tiempo de sequía. Yo recuerdo que un día escuché a alguien que decía que había una nación en donde en las instituciones educativas, antes de empezar las clases, primero hacían un devocional a Dios, hacían un tiempo de oración, compartían la palabra de Dios y después iniciaban las clases. Y dice la historia que hubo un tiempo donde cambiaron los gobernantes, y cuando ya vino el próximo gobernante, él dijo que tenía que quitar los devocionales en los planteles educativos, y eso trajo decadencia en los jóvenes, en las familias, porque óigame bien, cuando nuestros gobernantes le dan la espalda a Dios, cuando nuestros gobernantes sacan la palabra de Dios de su gobierno, viene sequía. Y eso fue lo que sucedió en esta historia bíblica, que el rey de esos entonces sacó a Dios del pueblo, sacó a Dios de su gobierno, y vino la sequía. Pero yo quiero decretar en esta mañana que tenemos gobernantes que aman a Dios, gobernantes que tienen el temor de Dios, gobernantes que viven para Dios, gobernantes que se van a postrar delante de Dios. Por eso yo quiero instar en esta mañana a las personas que nos escuchan: hay que elegir gobernantes que amen a Dios, hay que levantar gobernantes que tengan el temor
de Dios. Por eso yo decreto que en los próximos gobiernos que vienen se van a levantar gobernantes que amen a Dios, gobernantes que el centro de su gobierno sea Dios. Entonces ya vimos que lo primero que sucedió aquí fue, lo primero que sucede fue que la sequía viene porque el rey de esos entonces abandonó la gloria de Dios. Y lo segundo que produce sequía en una nación, en un hogar, es el pecado de los padres. El pecado de los padres produce sequía. El pecado de los padres produce sequía. Y dice en el Reyes capítulo 18, versículo 18, dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Una de las cosas es que dice el escritor sagrado que el rey le estaba echando la culpa al profeta Acán. Y el profeta Acán dice: mira, yo no tengo nada que ver en este asunto. El pecado de tus padres y el pecado de tu casa han provocado la ira de Dios. Mire, es bien importante que los padres que me están escuchando en esta mañana, que nuestro pecado provoca la ira de Dios sobre nuestra nación, sobre nuestros hijos, sobre toda la gente que nos rodea, porque aquí lo dice la Biblia. Y si tú ves la historia del padre de acá, era el rey llamado Omri, y este hombre dice la Biblia que hizo las cosas más mal que todos los reyes antes de él. Entonces la Biblia dice que Dios se acuerda del pecado de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Dios visita el pecado de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Por eso es que hay hijos que están viviendo sequía. Hay hijos que tienen las puertas cerradas. Hay hijos que su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque hay padres que desagradaron a Dios. Hay padres que sacaron a Dios de su hogar. Hay padres que sacaron a Dios de su vida. Y por eso es importante que tenemos que entender que nosotros como padres tenemos que ser fiel a Dios. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que hacer bien las cosas. Hay veces uno escucha a padres diciendo: yo quiero que a mis hijos les vaya bien, yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Pero el consejo de Dios en esta mañana, para que a tu casa le vaya bien, es que el padre practique la santidad, es que el padre practique la palabra, el padre practique la justicia de Dios. Entonces tus hijos amarán a Dios. Entonces tus hijos tendrán el temor de Dios. Entonces tus hijos serán unos buenos profesionales. Entonces tus hijos, todo lo que haga, Jehová lo prosperará, Jehová lo bendecirá. ¿Por qué? Porque así como Dios visita la maldad, también visita la justicia de los padres a los hijos. Nosotros como padres tenemos la autoridad para bendecir a nuestros hijos, pero para también maldecir. Pero yo quiero decretar que hay padres en esta mañana que van a tomar la decisión de amar a Dios, de tener el temor de Dios, y tus hijos serán bendecidos. A tus hijos Dios le abrirá las puertas. A tus hijos Dios le abrirá los cielos. Yo quiero decretar que los padres de Colombia amarán a Dios, y como los padres de Colombia amarán a Dios, los hijos de Colombia serán bendecido sobre nuestra nación. Entonces, lo segundo es el pecado de los padres. Lo tercero es la persecución a los hombres de Dios. Vamos al libro de Reyes 18:4, dice las escrituras: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, había tomado 100 profetas y escondido, y tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en la cueva, y lo sustentó con pan y agua. En estos entonces el rey tenía una mujer que perseguía a los profetas, y no solamente los perseguía, sino que mataba
a los hombres de Dios. Porque oye bien, el diablo siempre quiere matar a la voz profética. Porque la voz profética en tiempo de sequía tiene la autoridad para hablarle a la sequía. Entonces el diablo siempre quiere callar a la iglesia. Pero me impresiona lo que está sucediendo en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos de sequía, pero el diablo no ha podido callar la voz profética que es la iglesia del Señor. Por eso ve que los profetas hoy están profetizando esperanza, están profetizando fe, están profetizando de que va a llover, de que va a caer el agua, están decretando que Dios está metido en el tiempo de sequía. Ve que los pastores hoy estamos usando las redes sociales, ve que el evangelio está siendo predicado por todos los medios. ¿Por qué? El diablo no podrá callar a la iglesia del Señor, porque la iglesia es una respuesta en medio de la sequía. Entonces perseguían a la iglesia, perseguían a los hombres de Dios. Cuando en la tierra se persigue el evangelio, se persigue a los profetas, se persigue a los hombres de Dios. Cuando se les cierra la puerta al evangelio, cuando se les cierra la puerta a la palabra de Dios, esto trae sequía sobre la faz de la tierra. Entonces esta mujer de este hombre perseguía a la iglesia del Señor, o perseguía a los profetas del Señor. Y por eso es que el profeta decreta años de sequía, porque perseguía a la iglesia. Pero yo quiero decirte en esta mañana, estamos en una nación donde le abre las puertas al evangelio. Estamos en una nación donde sabe que los profetas y los hombres de Dios son de suma importancia en medio de estos tiempos. Entonces, eso fue lo tercero que sucedía, que perseguían a los hombres de Dios. Y lo cuarto que sucedía fue que el altar estaba arruinado. El altar estaba arruinado. 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El altar significaba en esos entonces el lugar donde hacían los sacrificios, donde derramaban la sangre, el lugar donde estaba el sacerdote. Pero en estos entonces significa la vida del ser humano. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que hoy no es un altar de madera, de cemento. No, hoy es la vida del ser humano. Pero dice las Escrituras que ese altar estaba arruinado. Es decir, ya en ese altar no se hacían sacrificios. En ese altar ya no corría la sangre. Porque en eso entonces hacían sacrificios, y los sacrificios era que mataban un cordero, que mataban un animal. Más adelante vamos a hablar de los sacrificios. Ahora estamos hablando del altar. Solamente te estoy dando una idea para que vayamos qué era un altar y qué es un altar hoy en día. Cada persona que nos está escuchando en esta mañana es un altar para Dios. Entonces en ese altar quemaban todos los sacrificios, y dice las Escrituras que habían unos carneros en donde toda la ceniza caía, y después del sacrificio sacaban esa ceniza. Y si el altar estaba arruinado es porque ahí estaba la ceniza, ahí estaban los calderos, ahí estaban todas las cosas viejas. Mira, hoy en día hay altares que también están arruinados, hay altares que están llenos de ceniza, altares que están llenos de cosas viejas. Hay personas que solamente dicen: pastor, yo recuerdo cuando lloraba, yo recuerdo cuando yo me metía con Dios, yo recuerdo cuando yo servía a Dios, yo recuerdo cuando yo hacía esa vigilia, cuando yo apartaba esos tiempos para estar con el Señor. Y sabe que cuando el altar está en ruina, trae sequía al hogar. Por eso es que hay hogares que tienen una sequía impresionante. Hay hogares que tienen las puertas cerradas, tienen los cielos cerrados. Hay gente que a todo le tira y a nada le pega. Hay gente que por todas partes se mueve, pero nada sucede. Pero yo quiero decretar en esta hora
que tu altar se va a romper la ruina, se va a romper la miseria espiritual. Y tú te vas a levantar a retomar ese altar, a levantar esa vida de oración, a levantar esa vida de intercesión, esa vida de santidad. Mira, porque el altar tiene que vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando el altar está arruinado es porque nuestra vida se ha apartado de Dios, nuestra vida ha dejado a Dios. Yo un día le decía a alguien: si tú fuiste a un restaurante y la comida la sentiste bien, tienes que volver a ese restaurante porque tú sabes que la comida es buena. Si tú un día conociste lo que es buscar a Dios, lo que es sentir a Dios, lo que es estar con Él, quiero decirte que tienes que volver a ese lugar y tú te vas a dar de cuenta que la sequía que te está azotando se tiene que detener en el nombre de Jesús. Entonces, el altar estaba arruinado, y como el altar estaba arruinado, Dios le dijo al profeta que decretara un tiempo de sequía. Lo quinto que sucede es la falta de sacrificio. Es decir, que ya no se estaban haciendo sacrificios. Y una de las cosas es que nosotros tenemos que entender que la falta de sacrificio hace que haya sequía en Colombia, que haya sequía en las ciudades, que haya sequía en el lugar donde nosotros estamos. ¿Y qué es un sacrificio? Sacrificio, como te decía ahorita, era lo que se sacrificaba y se encendía. Y el holocausto, el olor llegaba al cielo, llegaba como olor fragante. En estos entonces el sacrificio es la oración. Mira, gente, lastimosamente hay naciones que han dejado la oración, hay naciones que han dejado el ayuno, hay naciones que han dejado el buscar a Dios. Y ¿sabes lo que me impresiona aquí? Que acá estaba buscando el profeta, pero el rey no comía, el rey no bebía agua. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de preocupación, estaba lleno de estrés, estaba lleno de incredulidad, estaba lleno de afán, porque el hombre creía que con sus propios medios podía provocar de que Dios levantara este tiempo de sequía. El hombre no comía no porque no tenía, sino porque el hombre estaba desesperado. Porque óigame bien, la sequía trae desespero, la sequía trae estrés, eso es normal. Pero nosotros tenemos que entender que hay que retomar los holocaustos para Dios, hay que tomar la oración, hay que tomar la búsqueda del Espíritu. Por eso en esta mañana yo quiero entrar en ese tiempo de reflexión. Es tiempo que los oyentes que me escuchan levanten un altar en su casa. Te dice: pastor, es imposible, me hace falta congregarme, me hace falta saludar a mi pastor, me hace falta saludar a mis hermanos, me hace falta ir a la casa de Dios. Pero tú eres un altar para Dios. Reúne a tu esposo, reúne a tus hijos, reúne a alguien ahí y toma las precauciones necesarias que dicen las leyes, pero levante un altar para Dios y comience a invocar al Dios de Elías. Y yo quiero decirte que va a caer fuego del cielo, va a caer la gloria de Dios. Cuando el profeta entendió que ya no había sacrificio, lo primero que él hizo fue levantar un sacrificio para Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el profeta comenzó a clamar, cayó fuego del cielo y consumió ese altar. Yo quiero que ese fuego del cielo comience a caer sobre aquellos altares que estaban arruinados, que estaban apagados, aquellos altares que dice: pastor, ya todo estaba acabado, ya todo estaba a punto de soltar la toalla, estaba a punto de claudicar. Pero yo quiero
quiero hablar a tu corazón en esta mañana y decirte que el fuego de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí. Si cayó en el tiempo cuando el profeta Elías lo dijo, puede caer en esta mañana. Yo siento el fuego de Dios en mi vida, yo siento el fuego de Dios sobre tu vida. Hay creyentes que se están encendiendo, hay personas que dicen, pastor, yo no he recibido a Cristo en mi corazón, pero lo vas a sentir en esta mañana. Hay una impartición profética del Espíritu, hay un fuego. Yo veo que hay antorchas que estaban apagadas, otras que se estaban apagando, pero yo siento el fuego, siento el fuego, la gloria de Dios. Abasenda Baquey, Inda arriba, siento el fuego, la gloria está cayendo. Bendito el Padre, bendito el Hijo, bendito el Espíritu Santo. Ahí está ese fuego. Vamos, iglesia, a levantar sacrificio vivo para Jehová. Eso fue lo que produjo una sequía. Pero yo sé que hay gente que me dice, pastor, yo quiero salir de esa sequía. ¿Cómo hago? Yo quiero que Colombia salga de esa sequía. Yo quiero que mi ciudad salga de esa sequía. Yo quiero que mi familia salga de esa sequía. Yo quiero enseñarte cómo salir de la sequía. Ya te enseñé lo que produce una sequía, pero quiero enseñarte cómo salir de la sequía. Y lo primero que hizo que esta nación saliera de esta sequía, los israelitas, cuando el pueblo reconoce la grandeza de Dios y se arrepiente. Reyes 18:39 dice así: y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. El pueblo se postró cuando se dieron de cuenta que el altar estaba encendido, que la gloria de Dios cayó. Mira, yo siento, como te decía ahorita, siento un fuego impresionante, siento la grandeza de Dios que está fluyendo. Y mira, yo siento que hay gente que van a reconocer la grandeza de Dios en esta hora. Yo profetizo que nuestros gobernantes, que nuestras autoridades, que Colombia va a reconocer la grandeza de Dios. Y ellos van a saber que no es la idolatría, que no es la brujería, que no es el hombre, es Jehová de los ejércitos que hace detener la sequía del hombre. Y lo primero fue que el pueblo se postró. Después de este tiempo, póstrate, enciérrate a solas con el Señor. Dile, Señor, yo no quiero ver más sequía en mi casa. Yo quiero ver a mis hijos bendecidos. Yo quiero ver mi generación bendecida. Yo quiero ver mi gente bendecida. Y sabe que va a suceder. En los próximos tiempos las puertas se van a abrir, porque hay una visitación de Dios para Colombia. Hay una visitación de Dios para los que están sintonizando este tiempo. Hay una visitación de Dios para la gente que comparten esta palabra. La gloria de Dios está ahí. Entonces, ¿cómo salir? Lo primero es reconocer la grandeza de Dios y arrepentirse. Lo segundo es, hay que arreglar el altar. Hay que arreglar el altar. 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo segundo que hizo el profeta fue arreglar el altar. Ya hablamos que es el altar. Yo no sé qué tengas que arreglar tú en esta mañana. No sé en qué hayas ofendido a Dios. No sé cuáles sean tus caminos. No sé qué es lo que tú hayas hecho en oculto. No sé por lo cual te hayas sentido mal. Pero la Biblia dice que el profeta arregló el altar. Yo voy a decretar en esta mañana que Dios va a arreglar tu altar. Dios lo va a arreglar. Tu vida. No sé lo que tengas que organizar. No sé lo que tengas que hacer. Pero Dios nos está llamando en esta mañana a arreglar el altar. No sé qué es lo que tengas que arreglar, pero a eso nos está llamando Dios en esta mañana. Y lo tercero es volver a ser
los sacrificios al Dios vivo. Hay que volver. Yo recuerdo cuando yo me convertí, hace más de 20 años, yo le decía, pastor, los hermanos, estoy viviendo un momento difícil, las puertas se me han cerrado, las cosas como que no me están saliendo bien. Y recuerdo que mi pastor en ese entonces decía, hijo, métete en oración, métete en ayuno, haz un tiempo de vigilia, sirve a Dios. Y es preciso, tomaba el consejo del hombre de Dios y me metía en ayuno, me metía en oración, empezaba a buscar a Dios incansablemente y veía cuando Dios abría los cielos y veía cuando Dios hacía milagros impresionantes. ¿Sabe por qué? Porque hay que volver a hacer sacrificios para Dios. Y lo cuarto es buscar la dirección profética. Si nosotros vamos al 18, 41 al 46, el rey andaba buscando al profeta por todos lados. Lo buscaba en las ciudades, por todos lados, pero no encontraba al profeta. Porque óyame bien, a pesar de que era un rey malo, él sabía que en la boca del profeta estaba la palabra de Dios para hacer cesar la sequía. Yo creo firmemente que si tú estás escuchando esta palabra de Dios en esta mañana, es porque crees que una palabra de Dios puede cambiar todo. Una palabra de Dios en esta mañana le puede poner punto final a esa sequía, a esa crisis, a lo que está viviendo. Y le mandó a alguien y ese alguien encontró al profeta en esa mañana. Mira, la parte profética hace que tú no pierdas tiempo, hace que tú no te desgastes, porque el problema de hoy en día de las personas es que andan sin una dirección profética. La gente anda perdido en el desierto, la gente anda en un callejón sin salida. ¿Sabe por qué? Porque solamente la dirección profética te puede alinear con la voluntad de Dios. Había un hombre llamado Saúl. Un día a su padre se le perdieron unos animalitos y él los buscó por sus propios medios, pero no los pudo encontrar. Y los que iban con él un día le dijeron, allá en tal lugar hay un profeta que Dios usa. Y él fue a donde el profeta. Y cuando van del profeta, el profeta le dice lo que Dios tiene para él. Porque óigame bien, en estos entonces hay gente que no cree en la voz profética, pero yo creo firmemente que la voz profética existe. Y para estos tiempos de sequía necesitamos la voz profética. ¿Y sabe quién es la voz profética en estos tiempos? Cada persona que nos está escuchando. Por eso no promuevas la crisis, no promuevas la enfermedad, no promuevas los rumores. Sé la voz profética de Dios para estos tiempos. Y se encontró aquel hombre con la voz profética. Y lo primero que hizo la voz profética le dijo, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ellos andan profetizando que la lluvia grande se oye. ¿Y sabe qué fue lo que hizo este profeta? Fue a la cumbre, al Carmelo, a un lugar privado, a un lugar solo, porque allá nosotros entendemos que estando a solas con Dios sucede lo que no sucedió en cantidad de años que perdimos el tiempo buscando la respuesta a lo que nosotros necesitamos. ¿Y sabe qué? Él subió allá
donde el profeta Saúl y no era nadie, pero cuando bajó allá, bajó siendo un rey con una palabra. Y por eso es importante que cada persona en esta hora entienda que después de esta palabra, el propósito de Dios se va a alinear con tu vida. Y lo último que le da salida a la sequía es hacer actos de fe. Los actos de fe. Dice que el profeta envió a su criado para que fuera al mar y le dijo que fuera 7 veces. De pronto su criado dijo: pero yo no veo nada, no está sucediendo nada. Pero óigame bien, escúchame bien, le voy a hablar a tu corazón. Atesora esta palabra en tu corazón, atesórala. Todo milagro sucede con un acto, empieza con un acto de fe. En medio del acto de fe posiblemente tú dices: no está sucediendo nada. Pero óigame bien, todos los actos de fe tendrán un respaldo de Dios. Y el criado no veía nada, pero el profeta sabía que todo acto de fe tendrá recompensa. Yo quiero hacer un acto de fe en esta mañana. Y tú me dices: pastor, no estoy viendo nada, estoy desanimado, no pasa nada. Yo quiero decirte que si el profeta le dijo al criado que subiera 7 veces, pero óigame bien, a las 7 veces vio una pequeña nube como la palma de su mano. Vas a empezar a ver señales muy pequeñas, pero yo siempre he dicho que todo lo pequeño empieza como pequeño, pero termina siendo grande. Entonces, él vio la pequeña mano como una nube, pero esa pequeña mano se convirtió en la respuesta para una nación. Yo quiero decirte que si le funcionó el acto de fe al profeta, nos va a funcionar a nosotros. De pronto hay gente que te dirá: tú estás loco, pero quiero decirte que tú no estás loco. Tú entiendes que todo acto de fe produce milagros. Y yo quiero terminar este tiempo diciéndote: se va a acabar la sequía que tú estás viviendo. Si estás desempleado, Dios va a suplir un empleo. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Envía tus peticiones y vamos a orar al Dios de los cielos. Y Dios va a hacer maravillas en esta hora. Dios se va a glorificar y lo va a hacer en este tiempo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy reconocemos que tú eres grande sobre Colombia, sobre nuestras vidas. Señor, reconocemos que tú lo puedes hacer. Hoy pedimos perdón por Colombia. Pedimos perdón por nosotros también. Nosotros te hemos fallado, Dios. Nosotros te hemos ofendido, Señor. Nos volvemos hoy a ti, oh Dios. Señor, vive sobre Colombia. Vive sobre cada persona que nos sintoniza hoy, que nos escucha. Señor, hoy arreglamos el altar que estaba arruinado. Hoy retomamos otra vez los sacrificios, la oración, el ayuno, la búsqueda. Hoy prometemos, Señor, volver a ti. Nos rendimos a ti, Dios mío. Nos entregamos a ti. Colocamos hoy nuestra fe, nuestra esperanza en ti, porque creemos que tú puedes, Señor, ponerle fin a esta sequía. Decreto que los cielos se abren y caiga esa lluvia. Decreto que las puertas se abren. Decreto que los oyentes van a ver tu gloria, la van a abrazar, van a sentir tu fuego. Desaparece la enfermedad de los cuerpos, desaparece la hernia, desaparece el problema en el corazón, en los riñones, en los pulmones, en la vía respiratoria. Desaparece esa mancha en la piel, desaparece esa hernia en la columna. La gloria de Dios está ahí. Siento una unción sanadora.
Siente el aceite fresco. El Espíritu Santo está fortaleciendo al débil, está levantando al caído. Hay altares que están sintiendo el fuego, están sintiendo el fuego. Abasenda Bakei, Inda arriba Baseta Lava. Espíritu Santo está tocando vida. Dios está respaldando ese alto profético. Dios está respaldando la palabra que el hombre de Dios está soltando en esta hora. Hay un corazón que está atesorando esta palabra en esta mañana. Te bendigo con toda bendición. Vas a empezar una semana viendo la gloria de Dios. Y lloro por todas las peticiones que han sido enviadas. Y te bendigo y decreto que la paz de Dios se va a glorificar en tu vida. Muchas gracias, Señor. Te bendigo y gracias por sintonizarnos a través de las redes. Un fuerte abrazo de mi familia y de mi vida. Saludo a la iglesia del Mover de Dios que estaba conectada y a todas las personas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Te bendigo.